Hablemos de una filtración que ha circulado sobre el tan esperado documental de Jungkook, que está a punto de estrenarse en cines. Por respeto a Jungkook, no compartiré imágenes ni videos, pero vamos a adentrarnos en lo que hemos podido escuchar y lo que eso revela sobre su relación con Jimin. En uno de los momentos más conmovedores del documental, se nos muestra el proceso de cómo Jungkook se rapa el cabello en preparación para su servicio militar. En medio de este cambio tan significativo, Jimin se convierte en el primero en ver el nuevo look de Jungkook. La escena es un reflejo de la cercanía y la complicidad que comparten, una dinámica tan especial que va más allá de la simple amistad. Cuando Jungkook se presenta frente a Jimin con su nuevo corte de cabello, el primer comentario de Jimin es lleno de sorpresa y afecto. ¿Qué es esto? Seguido de un incrédulo. ¿Estás bromeando? La reacción de Jimin no solo refleja su sorpresa, sino también un toque de preocupación por el cambio drástico que Jungkook ha hecho. Sin embargo, lo que sigue es una muestra de su apoyo incondicional. Jungkook explica que el nuevo corte le estaba molestando, y Jimin, con una sonrisa, simplemente le dice, «Te queda bien». En un acto que revela su cariño sincero, agrega, «Vaya, pareces un soldado». Esta conversación entre ellos es mucho más que un simple intercambio sobre un cambio de apariencia. Muestra la manera en que Jimin se preocupa por Jungkook y cómo su apoyo incondicional se manifiesta en cada detalle. Mientras Jungkook está ocupado grabando una canción, Jimin no puede evitar acercarse y tocarle la cabeza, un gesto tierno que refleja cuánto valora estos pequeños momentos de intimidad y conexión con él. La reacción de Jimin al ver a Jungkook rapado es un testimonio de su amor y admiración. No solo acepta el cambio, sino que también lo celebra y lo apoya, mostrando su disposición a estar al lado de Jungkook en cada paso de su vida. Es en estos momentos que se puede ver claramente la profundidad de su relación, una que combina amistad, apoyo y un amor tan puro que brilla en cada interacción. La forma en que Jimin va hacia Jungkook, tocándole la cabeza con un gesto lleno de cariño y cercanía, es una representación perfecta de la complicidad y el afecto que comparten. Es en estos detalles, pequeños pero significativos, donde se revela la verdadera esencia de su relación. Una conexión que trasciende las palabras y se manifiesta en cada mirada, en cada gesto, en cada momento compartido. En medio de las recientes publicaciones que han sacudido las redes sociales, parece que algunas vecinas han aprovechado la oportunidad para difundir narrativas distorsionadas y tóxicas sobre Jungkook y su vida personal. Es evidente que estas versiones han generado malestar y confusión, distorsionando la realidad y manipulando la percepción pública. Entendemos que las narrativas maliciosas pueden tener un impacto profundo, y es importante recordar que la empresa, así como el propio Jungkook, han adoptado una postura firme contra estas mentiras. Nadie está impulsando estas narrativas tóxicas, ni está manipulando la vida privada de Jungkook. La verdad es que la situación está llena de desinformación, y es fundamental distinguir entre la realidad y la ficción. En un mensaje reciente en Instagram, BTS, bajo el sello de HYBE, instó a sus seguidores a no dejarse influenciar por lo que dicen los demás y a valorar la música y la dedicación de los miembros. Este mensaje es un recordatorio de que el verdadero valor de Jungkook, así como de todos los miembros de BTS, reside en su trabajo y su pasión, y no en las especulaciones que se generan alrededor de ellos. He tenido el privilegio de ver a Jungkook en acción, no solo como un artista talentoso, sino como una persona genuina que mantiene su autenticidad a pesar de las críticas. A menudo se le ha visto declarando, «No me importa lo que piensen los demás». Esta actitud refleja su deseo de ser libre y auténtico, lejos de las manipulaciones y las falsedades que algunos intentan imponer. En cuanto a la relación entre Jimin y Jungkook, es importante aclarar que cualquier insinuación de que uno se aprovecha del otro para promocionarse es completamente infundada. Jimin nunca ha utilizado su relación con Jungkook para obtener beneficios personales. Ambos miembros han demostrado una profunda amistad y respeto mutuo que va más allá de las especulaciones. Su cercanía y confianza son palpables y no deben ser malinterpretadas. La relación entre Jimin y Jungkook es un testimonio de la conexión genuina que pueden tener dos personas, incluso en el contexto de la fama y la atención pública. Aunque algunos puedan dudar de la autenticidad de su vínculo, la verdad es que su amistad es evidente y fuerte.
No hay necesidad de buscar enredos o malinterpretaciones, ya que lo que existe entre ellos es simplemente una relación basada en el respeto y la confianza. En resumen, mientras enfrentamos las distorsiones y las críticas, es esencial apoyar a Jungkook y a Jimin y mantener la perspectiva clara sobre su verdadero valor. Apoyemos a estos artistas por su dedicación y su autenticidad, y no dejemos que las narrativas tóxicas definan su legado. Nuestros queridos Jikook siguen demostrando que su talento y dedicación no tienen límite, y es imposible no sentirse orgulloso de ellos al saber que están nominados en varias categorías importantes. Empecemos con nuestro Jimin, quien ha sido nominado en la categoría de 10 Best Artist, una nominación que sin lugar a dudas reconoce su inmenso trabajo. No podemos dejar de mencionar que también está en la categoría de 10 Best Songs con Who, una canción que nos ha hecho sentir tantas emociones y que con su voz única ha logrado transmitir algo profundo y especial. Además, está nominado en Best Trend of the Year. Por otro lado, Jungkook tampoco se queda atrás. Al igual que Jimin, ha sido nominado en 10 Best Artist, un reconocimiento más que merecido a su increíble talento y a la forma en la que continúa evolucionando como artista. Y claro, su éxito global 7 lo ha llevado a estar entre las 10 Best Songs, una canción que ha sido todo un fenómeno y que sigue sonando en todas partes. Por último, al igual que Jimin, está nominado en la categoría de Best Trend of the Year, y no es para menos, ya que Jungkook tiene la capacidad de marcar tendencia con cada cosa que hace, ya sea en su música, estilo o simplemente con su presencia. La votación se llevará a cabo a través de Fancast, así que debemos estar atentos y participar con todo nuestro esfuerzo. La votación contará con 3 rondas, y es muy importante que aseguremos ganar desde la primera ronda para mantener una ventaja. El periodo de votación está dividido de la siguiente manera. La primera ronda comenzará el 12 de septiembre y finalizará el 30 de septiembre. La segunda ronda se llevará a cabo del 2 de octubre al 20 de octubre. Y finalmente, la tercera ronda será del 22 de octubre al 9 de noviembre. Es crucial reunir corazones viendo anuncios, pero hay que tener en cuenta que los corazones caducan cada 10 días a las 12, así que no debemos acumularlos sin utilizarlos. Se votará usando corazones amarillos, y la conversión es la siguiente. 200 corazones equivalen a un voto, mientras que 20,000 corazones equivalen a 100 votos, por lo que es necesario reunir la mayor cantidad posible para asegurar una gran cantidad de votos. No olvidemos que la ceremonia se celebrará los días 16 y 17 de noviembre, y debemos estar listos para celebrar todos juntos los logros de Jikook.